quiero que tomes tu Biblia y vayas conmigo al libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Le hemos llamado esta enseñanza el lazo del cazador. Aquí el salmista declara una verdad espiritual. Hay cazadores invisibles que tienden lazos para atrapar el alma, la mente, la familia y el destino del hombre. No son cazadores comunes, sino espíritus enviados por Satanás que trabajan en lo oculto, disfrazados de ángeles de luz. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, el apóstol Pablo nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Estos lazos son trampas diseñados desde las tinieblas para atraparnos, para que no tengamos la cobertura del Altísimo, para seducirnos, para corrompernos y finalmente destruirnos. El mismo Señor Jesús nos advierte en Mateo 24:24: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, hermanas, hoy el Espíritu Santo nos abre los ojos para discernir y romper el lazo del cazador, porque este espíritu opera en las áreas más sensibles, en tu salud, en tu mente, en tu cuerpo, en tus finanzas, en tu familia, en la iglesia, en el trabajo, en la política, en la cultura, en la justicia, en la economía. Hoy te hablaré sobre 10 puntos para que nosotros, tú y yo, podamos identificar y descubrir el lazo del cazador. El primer punto: el cazador siempre trabaja en lo oculto. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 17 y 18, dice: en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Hermanos, el cazador espiritual no se muestra como un enemigo. Se disfraza de amigo, de líder, de ministro, de pastor, del mejor amigo o confidente, la mejor amiga o el mejor confidente. Este espíritu, hermanos, trabaja en la sombra, en secreto, seduciendo con palabras sagaces,
con palabras dulces, con palabras aduladoras. Un ejemplo es cuando un compañero de trabajo se acerca con halagos para adularte y decirte alguna cosa, pero en su ser interior, el propósito de este amigo o amiga es destruir tu vida. Claro que no todos. Te estoy hablando de aquellos hombres y mujeres que se dejan utilizar por Satanás para hacer esos instrumentos de destrucción. El segundo, el lazo se disfraza de bendición. Y también el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15 nos dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, este espíritu no llega con destrucción, llega muchas veces como respuesta de Dios, como puerta abierta, como profecía. Pero detrás está la muerte espiritual. En la vida práctica, un negocio millonario que promete prosperidad rápida, pero termina en ruina. El tercer punto, el cazador apela a los deseos de la carne. El apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El enemigo ofrece lo que la carne desea: placer, dinero, sexo, poder, posición, fama, prestigio, esclavitud, drogadicción. Y ahí es donde empiezan a ser atrapados. Ahí es donde muchas veces un jefe ofrece ascensos a cambio de favores sexuales. Un punto número 4 es el lazo. El lazo busca división familiar. En Mateo 10, versículo 36 dice: y los enemigos del hombre serán los de tu casa. Hermanos, hermanas, el cazador sabe que si destruye la familia, si destruye un hogar, si destruye la relación entre padres, entre hijos, debilita las generaciones por venir. Por eso estos demonios trabajan en hijos rebeldes, trabajan en matrimonios divididos, en esposos seducidos, en esposas engañadas y desanimadas. Un hijo es atrapado en drogas y esto rompe la paz y la economía de la casa. Y lo vemos a diario. Lo vemos que el enemigo se ha encargado a través de leyes de género, a través de leyes de destrucción, dividir nuestro hogar. Hoy ya no se habla de padre y madre, sino que se habla de papá y papá y de mamá y mamá. Y hacen que nuestros hijos pierdan la identidad, ahondando más en la educación.
Quinto, el cazador utiliza falsos pastores y profetas. Y el mismo profeta Jeremías, en el capítulo 23, versículo 1, dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Hermanos, estos ministros de hoy en día buscan protagonismo, buscan dinero, buscan fama, han convertido la palabra de Dios en un espectáculo igual al mundo. Cantan, adoran y viven como el mundo. Y lo peor es que manipulan a sus ovejas con miedo o les prometen falsas promesas. El caso de un pastor que promete milagros financieros a cambio de pactos económicos. Vamos al punto 6. Opera con falsos espíritus y un falso Cristo. Hermanos, estamos frente a una potestad oculta, pero Dios la está revelando en estos tiempos del fin de los últimos tiempos. Y también el mismo apóstol Juan en primera de Juan capítulo 1, 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, el lazo del cazador introduce doctrinas engañosas, mentirosas, de un Cristo light, sin cruz, sin santidad. También mueve un espíritu falso de supuestas lenguas, de manifestaciones que no glorifican a Cristo sino a los hombres, doctrinas engañosas. Conviértete en el hombre más rico del mundo sin haber trabajado, confiando en palabras mundanas. 7. Ataca las áreas de la salud y del cuerpo. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 38 dice: Jesús sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, muchos lazos son enfermedades espirituales. Vas al médico y no te encuentran nada, pero te sientes agotada, agotado, cansado o cansada. Estos ataques psicosomáticos traen depresión, cansancio, afectan nuestras áreas espirituales, emocionales y por supuesto tu cuerpo. Es ahí donde estos espíritus te debilitan con depresión, con preocupación, con temor, con ansiedad. Te dicen que ya no hay futuro, que es mejor que te quites la vida. Te dicen que la situación del país está grave, que ya todo se va a acabar. No, hermanos. Recuerda que tú y yo vivimos el reino de Dios y la economía del reino de Dios, y por lo tanto vivimos la sanidad del reino de Dios. Hermanos, no todas las dolencias son médicas. Presta atención, a veces algunas son trampas demoníacas. Y tú me dirás, ¿cómo encuentro la respuesta? ¿Cómo identifico estos espíritus malvados? Metiéndote más con Dios, metiéndote más con Cristo, metiéndote más en su palabra, apartándote de muchas cosas que inocentemente te llevan a pecar, que inocentemente te llevan a hacer cosas que tú no quieres. 8. Afecta la economía, las finanzas y el trabajo. En el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis
y no os saciáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Este espíritu se mete a tu mente y te dice: no diezmes, no ofrendes, no ofrendas, no siembres, no hagas que esos pastores o esas pastoras o esos ministerios se hagan ricos y tú en la gran pobreza. Hermanos, el lazo del cazador genera ciclos de pobreza que no solo somete a los individuos, sino a familias, a pueblos, a ciudades, a países. Este demonio quiere que siempre vivas endeudada o endeudado, porque muchas veces tomas malas decisiones, no le consultas a Dios, eres muy apresurado o muy apresurada en tomar decisiones y luego te vas a arrepentir. Esto también causa injusticias laborales, explotando a los trabajadores y los trabajadores murmurando de sus empleadores. ¿Y qué decir del robo financiero? Ya vamos a ir a la parte final de esta enseñanza. 9. Usa la política y lo judicial. En el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 1 y 2, dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. Hermano, este cazador, este lazo del cazador, venido de las tinieblas, Señor, no juega. Viene directamente como Satanás a matar, a robar y a destruir. El cazador también mueve gobiernos, mueve jueces, políticos corruptos que atan a pueblos enteros con leyes injustas y contrarias a la de Dios. Pero ¿cuál es el objetivo final como punto 10? La muerte espiritual. Regresemos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, y dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El cazador busca que el alma pierda la fe, que renuncie a Cristo, que se enfríe en sus oraciones, que viva en el pecado y que regrese al mundo, porque piensan de que Dios no les trajo ninguna solución. Y se pierden eternamente, si no es porque el Señor vuelve a insistir y te llame. Pero tú dirás: ¿qué tengo que hacer? Como conclusión diré estos consejos prácticos para romper el lazo del cazador. Primero, vivir bajo el abrigo del Altísimo, como lo dice el mismo libro de Salmos 91:1. Hermanos, esto no es una religión, esta es una intimidad diaria caminando con Dios, alimentándose de su palabra, recibiendo su espíritu, proclamando la bendición. Segundo, aprender a discernir los espíritus, como lo dice el mismo Juan en 1 de Juan 4:1. Hermanos, no aceptes toda voz como de Dios, no aceptes toda doctrina, toda palabra. Presta atención a lo que se dice en los templos, en las iglesias. No hagas votos a la ligera, no prometas a Dios lo que no vas a cumplir. Tercero, camina en santidad. Cuando tú y yo caminamos en santidad, nos apartamos del mundo, a pesar de que estamos trabajando en él, a pesar de que somos hombres del reino de Dios y mujeres del reino de Dios. La santidad es nuestra identidad, porque la santidad va a romper con todas estas trampas, hermanos.
Cuarto punto, cubre a tu familia en oración. Colócate la armadura de Efesios 6, 10, 18. Cúbrete con la preciosa sangre de Cristo. Que el Señor te escuche en el día del suplicio. Que el Santo de Israel te mande ayuda desde su santuario y desde tu ciudad te sostenga, dice la palabra. Cubre a tu familia. Cubre a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hijas, a tus padres, a tus hermanos. Quinto, rechaza toda forma que los hombres están buscando para decir que la prosperidad se la puede conseguir de esta manera. Y engañan al pueblo con falsos pactos, con mentiras, con promesas. Siembra y te vendrá esto, este otro. Da tus diezmos y te vendrá esto. Hermanos, cuando tenemos claridad del reino de Dios, los diezmos se dan con el mayor de los gustos, pero tiene que tener un propósito. No lo des por dar. Señor, vengo con estos diezmos porque sé que tú eres poderoso. Pero no hagas votos ni pactos que tú no sepas o no sabes. 6. Velar y orar constantemente. Hermanos, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y son las familias, son nuestros hijos, nuestras hijas, las que estos malvados espíritus los toman para destruirlos. Y por último, declara la palabra de Dios como espada, como dice Efesios 6, 17. Declárala. Es la única herramienta de ataque que Dios utiliza. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy nos levantamos contra todo lazo del cazador. Reprendemos al falso Cristo, al falso Espíritu Santo, al falso Dios y a todo profeta mentiroso que quiera seducirnos. Cortamos con la espada del Espíritu toda red tendida sobre nuestras familias, sobre nuestra salud, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra economía, sobre nuestros hijos, nuestras hijas, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra nación, sobre nuestros gobiernos, sobre nuestras justicias. Declaramos que el Señor nos libra de toda peste destructora y nos cubrimos con la sangre preciosa del Cordero. Proclamamos libertad, vida abundante, sabiduría, entendimiento, revelación. Rompemos ahora mismo con todo pacto oculto, toda trampa engañosa, toda palabra engañosa proferida aún por ministros mentirosos y engañadores. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Te enseñaré la oración de la armadura de Dios para que te la coloques todos los días, a las 8, a las 2, a las 6, toda la noche. Y dice así la oración, para que te proteja del mal, porque dice cada día tiene su propio mal, dice la palabra de Dios. Cuando sales a trabajar no sabemos si regresaremos. Cuando sales a estudiar, cuando sales a hacer alguna actividad deportiva o particular. Di así: en este momento me ciño los lomos con la verdad. Me coloco la coraza de justicia. Me calzo los pies para predicar el evangelio de la paz. Tomo el escudo de la fe para apagar todo dardo del maligno. Me coloco el yelmo de la salvación
y tomo la espada del Espíritu, que es tu santa palabra, para estar orando con denuedo por los unos y los otros, en el nombre precioso de Jesús.